Todos los años, desde el año 2010, la organización Lima Cómo Vamos presenta su última encuesta sobre la percepción que los limeños tienen sobre la calidad de vida en nuestra ciudad. Esta es una organización que ha definido una metodología que marca una pauta verdaderamente para poder formarnos una opinión clara de qué es lo que está pasando en nuestra ciudad, por lo menos desde el punto de vista de lo que los ciudadanos sienten y creen. Por eso hemos invitado a la directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos, que dentro de 2 horas debe hacer público el informe del año 2024, o 2023, pero nos adelanta acá. Así es. Cuáles son los hallazgos y cuáles son las novedades de lo que los limeños pensamos respecto a la manera como va nuestra ciudad. Mariana Alegre, muy buenos días y felicitaciones por cumplir una vez más con un informe esperado. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, y efectivamente Mariana. Los limeños y chalacos tenemos mucho que decir. Bueno, a propósito de mucho que decir, empecemos con algún adelanto del resultado que les haya, sobre todo que les haya llamado la atención, especialmente por los resultados. Sí, bueno, durante todos estos años que venimos haciendo la encuesta, usualmente el transporte público aparece como uno de los 3 principales problemas de la ciudad, siendo el primero siempre inseguridad ciudadana, no es ninguna novedad. Este año, sin embargo, esa estadística ha cambiado. Nos estamos enfrentando a, nuevamente, la inseguridad como el principal problema, pero luego tenemos temas vinculados a gestión de basura, ¿no? Residuos sólidos, limpieza pública, al tema de contaminación y al tema de corrupción de funcionarios. Por lo tanto, el transporte público pasa al 5º lugar. Esa es una de las sorpresas. Es súper interesante porque tiene que haber sentido la ciudadanía tremendo impacto en los temas que acabas de mencionar, porque el transporte tampoco es que esté sobre ruedas. Así es. No es un asunto de mejora, es un asunto de empeoramiento del resto de cómo han escalado estas otras problemáticas. Y ahí tenemos algunos de los cuadros, ¿no? Dice el agua potable solo es mencionada entre los principales problemas, pero en los niveles socioeconómicos más bajos, pero todavía sigue siendo un problema, digamos, en la periferia de la ciudad. Así es, y aquí tenemos que ser bien claros con que esta es una encuesta de percepción, ¿no? Por lo tanto, los encuestados, las encuestadas van a responder en función de sus propias experiencias. Pero por eso es interesante mirar la data a partir justamente de estos segmentos, tanto de niveles socioeconómicos, género, o incluso grupos de edad y, por supuesto, zonas, ¿no? De la ciudad, Callao, Lima Este y tal. Y ahí es donde vemos ese tipo de Mariana, cuando se habla de la inseguridad ciudadana, hoy por hoy estamos viviendo un momento particularmente grave con este asunto. Se cruza la línea transversalmente a través de los niveles socioeconómicos. ¿Hay algo, digamos, que comentar? Sí, bueno, en relación a temas de inseguridad, efectivamente hay un vínculo principal en relación a que las soluciones que los ciudadanos van pidiendo tienen que ver con el enfoque tradicional de lo policial o represivo, ¿no? Por lo tanto, cámaras, más serenazgos, más policía, más casetas, son las demandas principales. Sin embargo, desde una lógica de solución del problema de inseguridad, esto va más allá solamente de este tipo de problemas. Tenemos que pensar en cuestiones de entorno, mejora de espacios públicos, iluminación, trabajo con organizaciones locales, ¿no? Y todo eso que también lo hemos colocado nosotros en la encuesta no sale tan demandado, pero es interesante mirar justamente esa diferencia entre lo que la gente percibe y lo que de pronto son las políticas públicas que se deben implementar desde las autoridades. Mariana, hemos comprendido entonces que el tema de la inseguridad domina largamente, sí, y después viene la basura, en su doble acepción de basura física y de basura moral, es decir, corrupción de los funcionarios. Respecto del transporte, sin embargo, hay un dato que yo quisiera que tú nos digas si es novedoso o no, porque la mayoría de los limeños dice que la manera como se trasladan es principalmente a pie. A ver, sí, hay que aclarar. Acá nosotros hacemos 2 tipos de pregunta. La pregunta en torno a los distintos modos de viaje vinculado a los motivos de viaje. Uno va a trabajar, va a estudiar, va a hacer compras, a cuidar, a dejar o traer niños. Entonces hay 2 preguntas que hacemos. La del viaje principal y la del viaje multimodal, porque cuando uno se mueve, usualmente usa varios medios de transporte. Uno camina, se sube a un mototaxi, luego se baja a un paradero, se sube a un bus y llega a su destino, ¿no? Entonces, al metro, entre tanto, también. También. Entonces, en ese escenario es que cuando les pedimos a las personas que identifiquen en todos sus viajes, la caminata naturalmente aparece como la principal. Igual, a pesar de todo eso, ese dato está subrepresentado. Porque muchas personas, a pesar de que sí caminan, no hay nadie que pueda teletransportarse a su centro de trabajo o a donde fuera que vaya, no necesariamente lo reconocen como un medio de transporte. Claro, cuando a uno le preguntan cómo te transportas, piensas inmediatamente qué vehículos utilizo para transportarme y dan por descontado
o simplemente obvian la caminata. El tema de la corrupción, la percepción que tienen los ciudadanos, los vecinos ahora, de la corrupción en el manejo de la ciudad. Me parece que también es importante ahí hacer algún comentario porque nuevamente estamos hablando de un tema que ha superado al del transporte público. Así es, y creo que eso es revelador. Nosotros desde que incorporamos esa variable dentro de la lista de problemas de la ciudad, apareció rápidamente en los primeros puestos, ¿no? Y se ha sostenido, y eso creo que tiene que ver mucho con esta falta de confianza que hay entre ciudadanos y autoridades, pero sobre todo, y no solamente es vinculado a temas de corrupción como tal, sino también, y esa es una hipótesis, en relación a la poca capacidad de servicio que los ciudadanos reciben por parte de sus autoridades. Ejemplo, otorgamiento de licencias, cierres de pronto por parte de la municipalidad. Hemos visto hace algunos meses, por ejemplo, la tremenda polémica suscitada entre establecimientos comerciales y las municipalidades a quienes se acusa a veces de cerrar un local por un asunto menor y fácilmente subsanable. Por ejemplo, sí. ¿Podría ser? Sí. Y es eso, pero también, y acá hay que irnos también hacia el otro lado, que tiene que ver con los deberes de los ciudadanos, hay también una tolerancia enorme por parte de la ciudadanía a, por ejemplo, pagar una pequeña coima para acelerar el trámite municipal. Hemos considerado esa variable en comportamiento ciudadano. ¿Para qué, por ejemplo? Y ahí es donde más bien encontramos justamente estos problemas en relación a esa construcción de confianza, ¿no? O sea, cuando se les pide a un ciudadano que valore una serie de comportamientos distintos, sacar la basura a deshora, saltarse una cola, pagar una pequeña coima y tal, la reacción de rechazo mayor está en saltarse la cola, no en pagar la coima, ¿no? Entonces ahí también nos encontramos frente a la responsabilidad de la ciudadanía en esta lógica de corrupción o de desprecio, ¿no? por la idea de lo público en la ciudad. Por otra parte, Mabel hacía referencia a los vehículos. Y lo que me sorprende a mí es que el uso de combis y cúster es el doble que el uso de buses. Pese a todos los esfuerzos que se han hecho en la reforma para introducir corredores, buses cómodos, con choferes asalariados, el uso de las combis y las cústeres es del 34% de los trayectos contra solo 17% para buses. Explíquenos si hay una evolución o si estamos igual que antes o empeorando. Sí, aquí hay que separar los dos tipos de medios de transporte masivo con los que cuenta la ciudad. Por un lado están los medios de sistema de transporte organizado, ¿no? Que son el metropolitano, el metro de Lima, los corredores complementarios. Y por otro lado tenemos el sistema tradicional de buses, combis, cústers clásicas. Y la verdad es que siempre y durante todos estos años es la mayor cantidad de viajes los que se realizan en los medios tradicionales, es decir, en las buses, las combis, las cúster. Y acá no es un asunto de por qué la gente elige subirse a una combi que de repente puede tener peor servicio, más riesgo, ¿no? Sino es que la cobertura y la frecuencia de los viajes en los diferentes sistemas de transporte público no llegan a todos lados. Por lo tanto, las personas van a subirse a aquel bus, a aquel vehículo que pase por su ruta y que lo lleve a su destino. Por supuesto, los esfuerzos más bien de transporte público, y ahí yo querría decirte, Fernando, creo que a pesar de que se avanzan, es más lo que se retrocede, más son las trabas que se colocan, más es el desacierto, digamos, de no gestionarlo correctamente, que produce a su vez que surjan los colectivos informales, que se bloqueen las obras del metro, etcétera. Y eso nos perjudica enormemente. ¿Cómo avanza esta transformación en la ciudad que se produce, sobre todo teniendo como hito a la pandemia, de utilizar vehículos menores, volver a la bicicleta? De pronto estos vehículos que son los... A ver, ¿cómo? Scooters. Los scooters, exacto, esa es la palabra, Mariana. Sí. Scooters. ¿Cómo se puede ver ya, se puede medir? A ver, sí, en términos de bicicleta, ciertamente hay un incremento. Es un incremento que venía pequeño, pero constante antes de la pandemia, y luego con la pandemia pues ha habido un boom en ese sentido, inclusive a pesar de que ahora algunos alcaldes están retirando ciclovías y eliminando los avances que se habían hecho en pandemia. Sobre el tema específico de scooter, patines u otros, dentro de la encuesta no nos sale un número representativo, porque imagínate aparece en el concepto otros. ¿Motocicletas? Motos enormes, y ese es un problema importantísimo, y acá sí quiero aprovechar... ahora que lo has mencionado, Mávila, para advertirlo. El tema de las motos es quizás el medio de transporte más peligroso. Y donde no solamente se junta la vulnerabilidad que puede tener un ciclista o un peatón que no están protegidos por un vehículo, pero sino también el tema de velocidad. Entonces, el asunto de motos, que se va incrementando y va a continuar incrementándose por lo visto, tiene que ser muy bien regulado y muy bien controlado. Mariana, hay otro factor
que resalta como una queja de más del 70%, que es el ruido. Sí. Estamos empeorando en esta materia, las autoridades no se dan cuenta del impacto negativo que el ruido tiene en el clima general de tensión, de fricción y de violencia. Hay estudios abundantes en muchas otras ciudades, incluso sobre la mortalidad mayor de las personas que viven en barrios donde hay más ruido que en otros. Estamos entonces jugando con la vida a partir del ruido y muchos alcaldes no parecen darse cuenta. Y lo grave en este caso es que clarísimamente son los sectores con menos recursos que sufren más del ruido y que son conscientes y se quejan de eso. Sí, y el ruido es efectivamente de los problemas principales en cuanto a temas vinculados a los problemas ambientales que se consultan, seguido luego también del tema del estado de las playas y el mar, cosa que es interesante porque a pesar de que somos una capital, en el caso de Lima, y un puerto costero como el Callao, no es la mayoría de gente la que aprovecha las playas, ¿no? Entonces que haya esa presencia y ese reclamo, a pesar de que hay mucha gente que no tiene acceso a ellas, es relevante. Mariana Alegre, muchísimas gracias por estar acá, como un adelanto del informe que se presentará a las 10. Yo te ruego que nos lo haga llegar completo para leerlo y saborearlo en todos sus aspectos y ver en qué podemos contribuir desde acá para informar, Mávila, porque hay muchos temas que pasan desapercibidos de la vida de las ciudades y cierto, tenemos grandes dificultades. Muchas gracias, Mariana, y felicitaciones por el nuevo informe de Lima Cómo Vamos. Será presentado hoy a las 10 de la mañana. ¿Dónde? En San Isidro vamos a subir en redes toda la información y todas las bases de datos de manera disponible y abierta, como siempre. Estupendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.